Show. Que comience el show. Buenas noches a todos, feliz Navidad. Espero que hayan pasado unas hermosas fiestas con su familia. Hoy es una entrevista, más que una entrevista, una conversación muy especial con alguien que es muy importante para mí. Una hermana de la vida, una hermana que yo elijo, a quien amo con todo mi corazón. Alguien que es mi maestra, mi mentora, y alguien que me acompañó durante todos mis procesos y con quien voy a estar siempre agradecido. Yo le hago esta presentación muy emotiva porque es lo que yo siento por ella, pero ahora me encantaría darle la bienvenida y que ella nos cuente un poquito de ella. Bienvenida a Bichulis, a tu voz despertó la mía. Gracias por estar presente. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es un honor. Feliz Navidad para todos los que están desde el otro lado, los que han resonado con la sintonía de la vibración de este programa nuevo de Álvaro. Así que bienvenidos y darles las gracias por la invitación. Para mí es un honor. Y bueno, ¿qué es lo que quieren saber? ¿A dónde quieren direccionar hoy este programa? Soy un libro abierto, así que vos sos el director. Vamos a Llévame hacer a donde querés que te lleve. como buenos peces que somos, vamos a hacer que esto fluya y nosotros vamos a dejar que el agua nos guíe. Eh, Exactamente. hay que fluir. Así Hay que que fluir. me encantaría que para comenzar a conectar con este momento, vos nos guíes en una respiración para hacernos conectar con este momento presente, y para dejar todo lo que pueda andar en nuestras mentes y conectar con lo único que tenemos, que es este momento. Dale, bueno, le voy a pasar una herramienta que yo la estoy utilizando hoy en mi cotidianidad y también la brindo como una herramienta para bajar a los consultantes en la ansiedad que vivimos todos en el día a día, ¿no? Entonces muchas veces esa ansiedad es la venda que no me deja ver la realidad con amor, ¿bien? Es quizá esa emoción, esa herida, esa deuda, eso que no puedo solucionar en el presente y que ya no está a mi alcance y lo tengo que soltar, porque ese es el padecimiento, esa es la ansiedad. Bien, entonces una herramienta que les voy a brindar es busquen un espacio en el que se encuentren cómodos, mejor si en silencio. Bien, pueden estar sentados, recostados, como ustedes lo encuentren mejor. Bien, van a llevar sus manos al corazón y vamos a cerrar los ojos. Vamos a empezar a inspirar suavemente y a exhalar fuerte con la boca abierta. Es esa sensación de que inspiro paz y cuando suelto libero la carga, libero esa ansiedad que estoy teniendo en este momento y que me imposibilita vivir el presente y habitarlo. Bien, esa ansiedad, ese problema, esa emoción, no me deja habitar el presente, me hace sobrevivir, me hace estar en estado de alerta. Entonces sigo respirando profundo, conectándome con esa respiración y invoco la presencia del Espíritu Santo. Lo puedo hacer mentalmente, lo puedo hacer hablando. Espíritu Santo, ven a mí, ven Espíritu Divino, apodérate de mi ser. Sigo respirando profundo y observo qué hay en mi mente en este momento, qué es eso que me está incomodando. Eso es lo que le tengo que entregar al Espíritu Santo, le entrego una deuda que no puedo pagar, le entrego una relación que me está lastimando, que no sé cómo salir de ahí, le entrego una emoción que es vieja, que la sigo pagando y ya no la quiero pagar más. Le entrego al Espíritu Santo todo esto que está fuera de mi control y de mi alcance. Sigo respirando, seguramente que es una lista larga, hablo sin miedo, Dios no nos enjuicia, Dios nos perdona y nos ama a todos, así que suelto sin miedo. Una vez que hemos terminado de soltar, eso que
nos atormenta en estos momentos, que vienen esas ideas, ese pensamiento fumeante en mi cabeza, lo solté, lo liberé, sigo respirando visualmente, vuelvo a habitar el presente, voy abriendo despacito los ojos y trato de hacer un paneo en mi 360 a mi alrededor para constatar que eso que había acá y había acá no es real. ¿Mm? Eso no es real. Entonces esa ansiedad, esa emoción, ese miedo pierde poder y puedo habitar el presente. Gracias, gracias, gracias por este maravilloso momento de conexión y por traernos al presente. Y qué importante lo que decías ahí, que observemos y que hagamos un paneo de que si eso que tenemos en nuestro pensamiento no está presente es porque no es real. Y eso es algo que vos siempre me enseñaste y que es cierto, si no está presente en nuestra realidad no existe. Solo es algo que está mental. Eh, Y Así eso es que, lo que nos lleva a padecer, a sí, estar mal todo el tiempo. qué importante y qué hermoso ejercicio. Así que ya saben, para quien sea que lo necesite en sus momentos, un buen ejercicio para venir al presente y conectar con este momento. Ahora, me encantaría, yo te conozco mucho, pero algo que me encantaría mucho para comenzar con esta conversación es saber, cuando pensás en tu niña, en esa bichulis de pequeña, ¿qué emoción o sensación se te viene a la mente? ¿Qué sensación o emoción se me viene a la mente? Actuar, hablar, participar, me encanta participar y actuar. Cuando decís actuar y participar, ¿cómo era esa niña? Se ve que le gustaba actuar, pero me encantaría que me cuentes qué Me le... gustaba mucho el mostrarme, el mostrar todo lo que conozco, todo lo que aprendí, ponerlo ahí sobre el fuego, digamos. Era lo que me gustaba mucho. Y eso es muy lindo porque era tu manera de mostrarte ante el mundo y de decir acá estoy. Y Sí, también, sin miedo al éxito, como les sí, digo a ustedes siempre. y como tiene que ser siempre. Y aparte de actuar, ¿ya sentías como esa conexión con lo espiritual o la sensibilidad? Sí, sabía que era rara desde pequeña, porque había emociones que me despertaban, manifestaciones fuertes que se concretaban en la vida real. Esas emociones eran sobre todo el enojo, cuando yo me enojaba fuertemente con alguna persona, porque me ha herido, porque no ha hecho lo que he querido como niña caprichosa. Decía, por ejemplo, bueno, que se le doble el pie cuando siga caminando. Y se le Pasaba doblaba el eso, pie. pasaba eso y sí, era como que me daba un poco de miedo de mí misma y de, ay, no, no, que nadie se entere porque si no nadie se va a querer juntar conmigo. Y era algo que solo lo guardabas para ti misma y que Lo guardaba para mí, lo te guardaba para mí porque asustaba. ¿Te asustaba eso? ¿O no lo sí, entendías? no lo entendía, me asustaba el poder decir, lo pensé y se manifestó o se hizo realidad lo que pensé, lo que decía. Claro. ¿Entendés? Entonces eso me asustaba porque era, ay, ¿por qué hice eso tan mal? Pero bueno, no sabías lo que Desde la hacías. inconsciencia del niño que Sí. no lo piensa con conciencia. Y a medida que fuiste creciendo, ya entrando un poquito más en la adolescencia, ¿qué partes de tu personalidad se comenzaron como a representar más? En, en sí, mi esencia es siempre la empática. Siempre atraigo a los que están afligidos, urgidos, y es como que tengo ese don quizás de darles paz
no la solución, pero sí de darle paz y decir, está bien lo que estás transitando, hay que evitarlo, te ayudo, caminemos y eso pasa. Es Y, algo que sí lo veo que lo tengo de siempre. o sea, es algo que siempre estuvo con vos, que es la Ujú. empatía y el conectar con las personas. Y al ir transitando tu adolescencia, ¿vos ya tenías como en claro qué era lo que querías ser o hacia dónde te querías Nada, dirigir? nada. Jamás en mi adolescencia me imaginé que hoy llegara a ser una terapista holística y que amara lo que hago. No, jamás. Porque ni siquiera en ese tiempo estaba esto. O sea, sí, siempre estuvo, pero nunca era demasiado conocido, era tabú, era como brujería, malo, Claro. ¿entendés? Y tampoco era Entonces, como algo que uno decía, ay, bueno, sí, voy a estudiar para ser terapeuta holístico, porque antes hablar de las energías y de todas estas cosas no era era, tabú, era malo, la, era la, brujería. la palabra sanar tampoco era como que se existía, antes era como que se hacían las cosas de cierta forma y eran porque sí. Y vos ya desde tu adolescencia te comenzaste como a replantear ciertas cosas de cómo se hacían las cosas y de hacia dónde te querías dirigir. Sí, me planteaba mucho esto de que es la crisis de todo el adolescente, ¿no? Del aprender a dejar de ser niño y empezar a aprender un poco a lo que es crecer y ser adulto, a aprender a ser responsable, a contraer obligaciones, a aprender de disciplina, buenos hábitos, buenos valores, que nos van formando como los seres humanos que somos hoy, ¿no? Es- Y mucho de eso que vamos aprendiendo son las creencias de mamá, de papá, de la sociedad, y nos hacen perdernos de lo que realmente somos. exacto. Eh, Porque cargamos siempre mucho la expectativa de lo que quiere un padre, de lo que no ha sido un padre que sea su hijo. ¿Entendés? Venimos de muchos papás que nunca han sido lo que ellos han querido por cuestiones económicas y bueno, ellos quizá en esta vida nos tienen, nos dan un mejor pasar y quieren que nosotros seamos lo que ellos nunca han podido ser. Pero nunca nos preguntan, hijo, que eso es lo que te hace feliz, eso es lo que vos querés ser. sí. Y Y nos perdemos en esto porque tenemos miedo a que si fallamos a mamá y a papá nos abandonen, nos rechacen, no nos quieran más. ¿Y sentís que tu adolescencia fue fácil o fue un poquito complicada como a la mayoría de nosotros nos pasa? Siento que es normal que sea complicada, que sea una crisis. Siento que está bien, o sea, un adolescente que te dice, no, mi vida es súper fácil, no, No. ningún proceso es fácil. Ninguno, porque Todo, todas las especialmente etapas, ese, porque todas las etapas son complicadas. es cuando uno empieza como a construir su personalidad, a darte cuenta de qué te gusta, qué no te gusta. A veces uno empieza a adquirir ciertas actitudes como para pertenecer o para simplemente camuflarte porque siempre te sentiste rara. Exacto, para que no te vean vulnerable, Claro, para que no te vean débil y te puedan lastimar. Entonces ahí es como cuando la gente te pregunta, ¿estás bien? Sí, siempre estoy bien. Porque mamá y papá nos enseñaron que no nos tenemos que mostrar vulnerables ante nadie porque pueden utilizar esa debilidad en tu contra. Entonces muchas veces no decimos lo que sentimos en tiempo y forma. Y eso se va llenando en nuestro corazón, en nuestra alma de emociones y en un momento explotan. Pero yo creo que el adolescente es como una sí. carga de una infancia, una niñez, y llegar a decir, wow, pará, esto es un montón. Y es complicada la adolescencia, bueno, todas las La etapas. adolescencia, la Eh, adolescencia creo que es una de las etapas más complicadas y es la que más marcan al ser humano. sí, es la que más nos marca. Sí, porque ya estamos muy conscientes de lo que nos pasa, de lo que nos hacen. Y ahí es cuando uno empieza como a adquirir muchas cosas y nos marca a fuego. Eh, Cuando saliste de la secundaria,
¿Ya tenías en claro qué era lo que querías estudiar o qué querías hacer de tu No, para vida? nada. Como te digo, venía de una estructura muy rígida de mamás y papás que me dieron todo lo que ellos no tuvieron en su infancia y queriendo que yo sea lo que ellos no fueron. Mi papá, estudié el primer año de abogacía porque mi papá quería que estudie abogacía, pero nunca era lo que yo quería. En sí tengo un sentimiento de justicia, soy muy justiciera, no me gustan las injusticias, me gusta que sea objetivo todo. Pero el sistema de justicia de Argentina es totalmente subjetivo y no objetivo. Entonces No. empecé a estudiar y dije, no, esto no es para mí, voy a luchar constantemente con algo que no puedo. Y no te veías como abogada, ¿cierto? No, 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 para nada. Me gusta mucho, sí, las ciencias humanas, porque me gusta todo lo que es historia, filosofía, todo eso me encanta, pero no porque en algún momento lo podría llegar a llevar a la acción. No, Y no me veía en ese plano porque soy una persona que no me gusta el conflicto. claro. Trato de que hablemos, tratemos de hablar, pero no me gusta el conflicto. Pero sí, Trato de tenías eso de que te gustaba la justicia, pero lo que más vibraba con vos es la justicia divina. la Eh, justicia divina, en el soltar el control y que Dios exacto. mande lo que tenga que ser. Y luego de la carrera de abogacía en el que ya te diste cuenta que no era lo tuyo, ¿cómo fue que te saliste de ahí y llegaste empezaste como a Bueno, encaminarte más me hacia... salgo de ahí, en ese momento tuve como muchos episodios, creo que lo pasaron todos los adolescentes, ¿no? En ese sentimiento, el ego te dice que fallaste y que estás mal, y el miedo a qué iban a decir mamá y papá, miedo a huir de la situación, y creo que como que vienen esos pensamientos de bucle mental que seguramente todos los tienen, el de, uy, me voy por un momento de la vida, si ya no estoy en este plano, capaz que me he llevado de las responsabilidades y de que mi mamá y mi papá me reten o de enfrentar ese miedo a contarles la verdad. Y eso es algo que hablas, que mencionaste ahí, es de las ideas suicidas. Creo que todo el mundo tiene ese tipo de ideas. Y que no está mal tenerlas, lo importante es no identificarse con ellas. Lo importante es identificar que es una máscara de una de las heridas que tenemos. Exacto. Bien, de esa herida de ese que se siente abandonado, que no se siente escuchado, que no se siente validado. ¿Por qué? Porque mamá y papá te imponen una carrera, no te escuchan, no te Exacto. validan, Y, no te permiten que te elijas vos y que ellos te elijan. Entonces esa es una máscara de una herida que tenemos y de el huir, no importa cómo, pero huir, y creo que es algo que por ti. a muchas personas les pasa, que es porque vienen de una familia de médicos, quieren ser médicos, pero en realidad lo importante es conectar con lo que cada uno siente y con lo que a cada uno le gusta, que es lo que más nos cuesta. Eh, Exactamente. y luego, ¿cómo es que llega el Reiki, las terapias holísticas a De tu vida? ahí, ¿qué hago? Me banco los platos de que dejo abogacía, pero sé que tengo que seguir con algo. Sí, Mis amigas me empiezan a trabajar y bueno, empiezo a trabajar yo también, les doy una mano, empiezo a laburar, sé bien, me encanta laburar. ¿cuál Aprendo fue un tu primer montón. trabajo? Mi primer trabajo era de niña, ayudándolo a mi tío en su carnicería, ya sabía cobrar, ya sabía manejar números, era como que de chiquita la típica Claro, que tenía conocimiento. Y la atención al cliente, o sea, el vincularme con el público, me sí. gusta mucho. Lo podrán ver acá con mi tranquilidad en cómo me estoy llevando esta entrevista. Me gusta mucho. Sé que tengo ese don de llegar al otro. Es algo muy nato, algo que ya está con vos. Y de- Entonces lo utilicé siempre en mi favor a eso. Y bueno, empecé en atención al público, me fue súper bien. Hasta que después decía a mi papá que ya laburaba y que me había cambiado de carrera, ya sentía que con ese trabajo y de poder sostenerme económicamente era como,
Bueno, ¿saben qué? No estoy estudiando lo que ustedes quieren, estoy estudiando algo que me gusta, pero me la banco yo. Se podría decir Eh, que independizarte te ayudó a comenzar a liberarte de esos sí, mandatos. sí, sí, me liberó mucho de mi mamá y de mi papá, porque ellos ya no tenían parte de decirme, de ponerme tantos límites, quizá, Y que, o tantas restricciones para hacer las cosas, porque bueno, yo ya manejaba mi plata, ya era como, me estaba haciendo cargo de mis acciones, sí, y ya, obviamente sí los escuchaba como una guía, pero ya no tenían el mismo peso de cuando era más niño. exacto, porque comenzaste a Me valerte sentía por... más libre, me sentía más libre, sin tanta carga, que es mucho de lo que nos cargan mamá y papá, y no se dan cuenta de que nos cargan a los hijos con todo eso. Y que no lo hacen de manera No, consciente, no, por eso, porque no lo hacen de malos, ¿no? sino de que ellos buscan lo Lo mejor, mejor. pero a veces es una manera tóxica para el hijo. Y tampoco es Eh, que ellos vienen con un manual de cómo ser padre o de cómo ser hijos, No, es todos que estamos ni siquiera aprendiendo, existe, ¿no? ni siquiera existe, porque sería re genial que haya un libro gordo de Petete para ser papá. O ser ¿O hijos no? también. El libro gordo de Petete, aprender a ser papá, que te diga hacer esto, y Esto hacer no, esto. Claro, entonces sería genial, pero no pero no existe. existe, hay que aprender en la marcha. A fluir, como lo pactaste al inicio de esta entrevista, como dijiste, no lo vamos a marcar con un uno 2 3 vamos a Que fluir. Es lo que nos fluya. enseña la vida, aprender a fluir. Y a Y soltar el después de eso, control. ahí estudié historia, que era la carrera que mi mamá quería. Sí, Me gusta mucho historia, amo enseñar, amo hablar, pero no me gusta estar en un sistema, no me gusta tener jefes. Me gusta ser mi propia jefa, manejar mis tiempos, saberlos administrar y darme la libertad de disfrutar todo. exacto. Eh, y después de eso me di cuenta que tengo ese don para llegar a las personas en el trabajo. Me cansé de trabajar ahí, no porque sean malos, sino siempre fueron muy generosos, muy buenos conmigo, sino que era como que abusaban de mi energía. Exacto. Y que ¿Por qué? Porque es algo el que negocio pasa se llenaba mucho. cuando yo iba, si yo no iba, no iba nadie. Sí. Entonces era como que no tenía un descanso, estaba agotada. Y Y de ahí mis mismos clientes, que hice excelente relación con todos ellos, me buscaron otro trabajo. Me vieron tan cansada, tuvieron piedad de mí, fueron Dios en esas personas que encontraron un nuevo trabajo para mí. y ahí fue Y me sacaron de ahí. que te empezaste como a armar el camino y fue que apareció el Reiki en tu vida. Sí, de ahí trabajé en otras cosas, me vuelven a correr, hago mi emprendimiento, de mi primer emprendimiento sola. Sí. Aprendí ahí que digo, bueno, dejo de regalar una energía y de trabajar para otro y empiezo a trabajar en mí. ¿Y de qué Y era, digo, puedo. de qué era el emprendimiento? Tenía un almacén natural, vendía productos para veganos, celíacos, diabéticos. ¿Por qué? Porque mi hermana era diabética. Eh, Entonces, nosotros viviendo en Montero, que es una localidad a 60 sí. kilómetros de la capital de Tucumán, teníamos que viajar a comprarle un chocolatito, una galletita, porque acá en Montero no había. Y no es rapidísimo, es como tenés que tener un medio adquisitivo, un auto, un tiempo para ir, volver y todo eso. Y bueno, y se me ocurre que cuando me indemnizan decir, bueno, ahí está lo que voy a poner porque no hay, y sé que hay muchos chicos así hoy, y me va a ir bien. Y así fue. Me puse a estudiar alimentación, estudié un poco más el mercado, me enteré que en Buenos Aires había muchas exposiciones de dietética, Y traje todo, proveedores, traje todo, me estudié todo. como siempre, Y, capacitándote e involucrándote. y Pero este lo hacías más que ya, si bien era para obtener un ingreso, pero el mayor, lo que más te motivaba era ayudar a tu hermana, a que ella Exactamente, estuviera bien. porque siempre me capacito
sé que tengo que hacerlo bien. Sí. Me encanta hacer bien las cosas y dar lo mejor de mí. Ser Exacto. sincera de la energía que te brindo. De no venderte oro por otra cosa. Exacto. ¿Entendés? Sí. Entonces soy muy consciente de prepararme bien para lo que te voy a brindar. Es algo muy, muy sincero de mí, no puedo ir y cualquier cosa decirte, ¿entendés? No me nace. Y el emprendimiento lo hice por mi hermana, para ayudar a mi hermana, para que ella pueda tener mejor calidad de vida, y otros chicos como mi hermana también. Sí. Y ahí fue que ya estando más en casa, trabajando con mi hermana, era la que me ayudaba en el almacén. Me ayudaba a acomodar las ventas, a preparar todo, era mi coequiper, y ahí es en donde yo también en una retribución a eso empiezo a estudiar, a indagar por internet, por todos lados sobre las terapias holísticas alternativas para conectar con un mejor bienestar para ella. Ella tenía fibromialgia, ansiedad, todo lo que te imagines. Sí. Por una no aceptación de su enfermedad. Entonces empecé a estudiar mucho de esto para poderla ayudar. Si la Caro, ¿qué hacía? Si yo iba primero como conejillo de Indias, ella iba. Entonces siempre iba yo, probaba yo, estudiaba yo, pero para que ella se anime a hacerlo. Porque yo le decía, mira, ya hice, estoy de 10, súper bien, mira cómo estoy. Y la verdad que ella veía los cambios, entonces se animaba y iba. Y qué hermoso gesto el tuyo, el de ver que ella no se animaba y de animarla haciendo las cosas por ella y por amor. Habla del amor que tenés por ella. Porque... Sí, a que confíe. Sí. A que confíe que sí. En sí no te sana porque nosotros no sanamos a nadie, pero sí te brindamos las herramientas y te damos la mano para que te sientas más seguridad. Uno se sana a uno mismo porque uno hace el propio proceso. Exacto. Pero el otro es el que te brinda las herramientas y el que te sostiene un poquito. Y recién mencionaste que había algo que ella no aceptaba, su enfermedad, y sentís que eso en una persona que está padeciendo una enfermedad es un impedimento para su sanación. Y sí, no tan solo para una enfermedad, para Sí. cualquier proceso que estemos atravesando, la no aceptación es el impedimento de la liberación del alma, de el liberarte del padecimiento, el soltar el control. No aceptar es nuestro ego, el que dice, no, yo gano, yo lo hago perfecto, yo puedo solo. Bien, que lo van a Sí. sentir mucho, yo puedo solo, no pido ayuda, no quiero pedir ayuda. Bien, y no, es necesario ser vulnerable, es necesario pedir ayuda, es necesario que otro te ayude, te observe, te ayude a observar lo que vos no podés ver de adentro. Y es cierto, porque uno siempre, a veces es necesario una mirada desde afuera, alguien que nos diga, che, acá estoy, te voy a acompañar, yo observo de tal... Sí. Es incómodo porque muchas veces tenemos esas personas que muy allegadas, que muchas veces esas personas es Dios hablando a través de esas personas y diciendo, dale, estoy acá, te ayudo, soltalo. Y nosotros nos sentimos, cuando nos dicen esa verdad, no, me ofendo y me voy. No, yo no tengo eso. No, yo lo puedo controlar. No, yo puedo. Y la No realidad es podemos. que el control es lo que nos va a El ego, terminar enfermando el ego, ¿sí? el ego es nuestro, puede ser nuestro mayor aliado si lo sabemos controlar, si lo sabemos educar. Y también puede ser nuestro mayor enemigo, porque es el que nos lleva a esos bucles mentales que no son reales, que lo hablamos al Sí. principio de la sesión, de esto que yo les decía. Obsérvense qué hay acá, que sienten acá. Son muchas cosas, ¿verdad? Bueno, vamos para adentro, respiremos, soltemos y hagamos este paneo de 360. Eso que está acá y acá, que está acá en este paneo, no es real. Entonces no pierde el poder, dejar de padecer, porque no es real, es un bucle.
Exacto. Es la mente que se acostumbró a llevarte a esa zona, no te deja salir a lo nuevo, liberarte. Entonces es muy importante trabajarse y autoobservarse todo el tiempo. Terapia para mí es fundamental, salud Exacto. mental, que es de lo que carecemos, La terapia es muy importante. meditación. Se puede decir que tu hermana fue tu gran maestra, quien te motivó a entrar al mundo de las terapias holísticas. Y es mi gran maestra, yo lo entiendo cuando en el 2020 con la pandemia pierdo a mi hermana por el COVID, yo me enfermo, la contagié a mi mamá la contagia a ella, y en el día de mi cumpleaños paso mi último cumpleaños con ella, agradecida, jamás me enojé con Dios por lo que me pasó. Muchas personas se enojan con Dios cuando pierden algo, yo no, lo agradecí y vi que ella fue mi gran maestra. Porque dije, bueno, Dios, gracias por dejarme pasar mi último cumpleaños con ella. Porque me abrazó, porque estuvimos juntas, porque cantamos, porque nos sacamos la última foto y se la rebancó como una valiente. Gracias. Y ahora, ¿qué tengo que aprender de esto? Que todas las terapias que yo hice, esta gran maestra me hizo que estudie, que las ponga en práctica, porque eso me iba a ayudar a atravesar mi duelo. Eso me iba a sanar. ¿Y qué, Porque si no tenías esas herramientas, no estoy acá en esta entrevista. y qué hermoso que hoy lo puedas contar así? Y gracias por compartirlo. eh, Porque yo sé lo importante que es y que fue tu hermana para vos, es tu ángel. Y gracias por abrir tu corazón, gracias por compartirlo y gracias por compartir tu fuerza, porque no todo el mundo tiene la fortaleza de ver un duelo como una salvación o como algo que nos empuja a evolucionar, a sanar y de tener eso de agradecerlo por lo malo que te pasó. Eso habla de tu grandeza como persona. Gracias por compartirlo. Dios nos despierta muchas veces y hay veces que nos vemos cuando son los pequeños despertares, ¿no? Y seguimos haciéndonos los tontos, seguimos sobreviviendo y no habitamos la realidad. Y bueno, nos llegan estas cosas para aprender a sanar, para darnos cuenta, para valorar la vida, para Exacto. aprender, para elegirnos, para soltar todas las lealtades, para soltar todas las creencias que no son y aprender a elegirnos, a hacernos nuestra esencia, qué venimos a hacer, a que nuestra verdad no le tengamos miedo a nuestra verdad, porque nuestra verdad no lastima a nadie, nos libera. Y se podría decir que eso fue como el motor, lo que te impulsó a vos como a profundizar mucho más en todo el mundo holístico y las Sí, terapias. porque cuando estaba viva, claro, yo hice Reiki, después del Reiki fallece Caro y había hecho amigas en la maestría de Reiki, dos mujeres muy importantes en mi vida, Angelita y Rosario, dos mujeres con una sabiduría y nada de egoísmo, sino todo lo contrario, de brindarse, de abrazarse, esos abrazos cálidos que te llenan de vida. Bueno, esas mujeres. Charo sobre todo me despertó, mi mujer medicina me hizo encontrar mi camino dentro del campo holístico. Hay muchas terapias, Sí. millones. Hay constelación, hay cristales, hay tarot, hay millones, las que te imagines, pero con lo que a mí me gusta, que es en el campo del chamanismo, de la energía andina, de la sanación andina, que es lo que me representa. Sí. Charo fue como esa sabia, esa abuela vieja que me abraza, esa madre vieja que me abraza y me dice, esto sos, este es el camino. Y Angelita fue, yo perdí una hermana, mi hermana de la vida, mi hermana de sangre, y me gané una hermana de luz. A veces la vida Porque valoro quita mucho.
A veces la vida Me quita, alegro pero mucho nos devuelve. que ella ha sido una de las personas más importantes en ese proceso porque yo sabía que ella estaba físicamente y de salud pasando por Sí, una fibromialgia fuertísima, muy enferma, y aún así nunca dudó de estar para mí, de darme la mano, de estar en un día más oscuro. qué hermoso eso. ¿Te gustaría dedicarle un mensaje para Angelita y para Rosarito ahora que seguro te van a estar mirando? Que las amo y agradezco a Dios por haberme las puesto en mi camino y amo sus abrazos. Un beso para Angelita y para Rosarito. Gracias por acompañar a mi Abichulis en su proceso. Y ahora me encantaría que cambiemos un poquito más de tema y me cuentes un poquito más de cómo es que nace Munaiki Luz. Eh, Bueno, Munay nace cuando empiezo a estudiar chamanismo. Hay una dentro de las orientaciones sí, del chamanismo que se llama Munaiki. Munaiki es el nombre en guaraní, significa sé lo que tú eres. qué Y hermoso. este era mi mayor aprendizaje en ese momento, empezar a aprender quién soy y que está bien ser lo que quiero, lo que elijo ser. Entonces Monaiki era, wow, eso es, así se va a llamar mi espacio. Monaiki Luz, sé lo que tú eres, sé lo que tú eliges ser, Qué hermoso y nombre. sin miedo de llevarlo. Eh, y después de todo eso, de atravesar todo mi dolor, del proceso del duelo, empiezo el biodecodificación, que bueno, estamos en la pandemia, no podemos hacer nada, estábamos encerrados y estudié biodecodificación. ¿Por qué? Porque sentía que además de brindarles una limpieza Sí. energética y todo, necesitaba que cierre más, el consultante siempre necesita más. ¿Te Y ahí gustaría, fue. te gustaría comentar un poquito de qué se trata la biodecodificación para las personas que Bueno, quizás no tengan sí, la conocimiento? biodecodificación es una herramienta más dentro de las terapias holísticas, Sí, a partir de la cual el ser humano libera una emoción infectada de algún trauma vivido en alguna época de nuestras vidas, ¿bien? sí, Esa emoción no ha sido liberada en tiempo y forma, no ha sido liberada por habla, por lágrima, por sudor, ¿bien? Y se ha infectado. Y luego del paso del tiempo, el cuerpo se estresa, el cuerpo se enferma, y hoy lo podemos ver en ansiedad, en ataques de pánico, en alguna enfermedad en específico. Por ahí, los que no nos, en el caso de mi hermana, diabetes, falta de amor. No se sentía lo suficientemente amada, cuando la amábamos locamente, pero ella no se sentía suficientemente wow. amada. Su niño no se sentía Sí. suficientemente amado. Y eso se estudia con la biodecodificación. La biodecodificación es eso que hablamos de lo importante de la aceptación, Claro, ¿te acordás? sí, Porque nos ayuda a la aceptación del inconsciente y de nuestro ego de que lo que ellos nos están mostrando no es real. y se podría decir que las emociones que guardamos y que las dejamos escondidas son las mismas emociones que nos enferman. Sí, sí, correcto, correcto. Sí, Por porque... eso somos nuestra única medicina, Sí, somos nuestros únicos médicos, porque solo nosotros tenemos la verdad de cómo sanarnos adentro. exacto. Somos, No me- solo nosotros, hay que conocerse para poder sanarse. somos Y lo ese es que, otro proceso. somos lo que nos enfermamos y también los que tenemos el poder de sanarnos. Claro, por eso hay un dicho que dice, somos lo que comemos, somos lo que escuchamos, somos lo que leemos. Exacto. Por eso Somos hay que cuidar lo que comemos, lo que escuchamos, y lo que lo que leemos. vemos. Aprender a elegir. Exacto. Y luego de que pasó en ese proceso de sanación, ¿vos ya te animaste a comenzar a sanar personas o cómo fue ese proceso de empezar a brindarte a sanar a otros y acompañar procesos? Pasa mucho tiempo hasta que te brindas a otras personas. Primero lo haces muy, muy cerrado. Primero es para vos, Sí, que es lo primero que te enseña tu maestro a saber de vos.
después va esterilizado a algún familiar o alguien que vos querés mucho, algún amigo. Y de ahí va resonando, la energía se va expandiendo hasta que vos te vas animando, ¿no? Porque también Sí. juega mucho el miedo al juicio, el miedo a qué van a decir, soy bruja, el miedo a... Sí, a eso. Y ¿Y que qué el van a miedo es decir? algo que todos tenemos. El miedo siempre está, el Siempre miedo está. nunca se va a ir, pero es Exacto. importante caminar, aún caminar con miedo y activar nuestro yo crítico y confiar en él y decir, camino Señor, pero camino contigo y con vos no tengo miedo. Y ¿Y, seguir. y qué te llevó a vos a impulsar ese miedo del qué dirán? Porque cuando empezaste, las terapias holísticas no era algo que estaba de moda, era algo que Tabú. tabú, de que sanar y esas cosas no era para todo el mundo, no todo el mundo se animaba. ¿Qué me impulsó? Sí, Esas pocas personas que pude sostener en sus pequeños procesos, porque ahí todavía no tenía la magnitud de lo que soy hoy, eh, de todo lo que evolucioné hasta yo como terapista en ese momento, de todas esas personas que me recomendaban. sí. Porque llegaron más personas y me enfrentaron con mi don y me enfrentaron con mi misión en la vida, porque me fueron recomendando. Y era para que yo me la crea, porque yo no me la creía, no me podía ver. Y todos los consultantes que llegaron y a los que yo tenía que atender, inclusive vos, era para que me la crea, estás en el camino correcto, esto es lo que tenés que hacer. Qué importante todo ¿Entendés? eso, Confiar, confiar. confiar en mí, confiar en que lo que brindo al otro lo ayuda, lo asiste y ese otro mismo me recomienda. Y porque era algo Es, que te nacía del corazón, de tu esencia, de lo que sos vos en realidad. Yo que exacto. tuve la suerte de ser acompañado y de que me acompañes en mis procesos, yo doy fe de la capacidad que tiene ella para escuchar y para sentir los procesos de a quienes ella asiste, porque a mí me Para ser tan pasaba, empático, porque es impresionante cómo en el solo hablar 2 segundos, oh, yo he sentido tu mismo dolor, lo he sentido en ese momento, he sentido tu ansiedad, he sentido tu dolor, he sentido tu enojo, he sentido... Entonces es desde ahí donde te puedo acompañar, es exacto, desde ahí donde puedo elaborar una herramienta para decir que ya he vivido esta parte yo también, porque un sanador no sana no habiendo vivido nada en esta vida. exacto. El sanador sana desde su proceso, desde la coherencia que tenemos en el caminar, en el accionar. Exacto, y Eh, porque primero uno tiene que sanarse a sí mismo para poder ayudar a otros y ser un canal limpio. exacto. Y en ese camino no es nada fácil. Y es como yo les enseño a ustedes cuando llegan, sanar no es luz, no es amor, sí, es al final del Al camino, fin. en el principio, es todo oscuro, es Sí, incómodo, es doloroso. La crisis va a estar y aprendemos de la crisis siempre está, la crisis es crecimiento, no vibremos desde el miedo, vibremos. Si llega la crisis estoy incómodo, estoy por crecer, estoy por dar el salto. exacto. ¿Entendés? No empecemos a vibrar en el miedo y nos hagamos los tontos, que es lo que nos pasa cuando no conocemos, ¿verdad? Y después llega una crisis mayor en donde caemos así y la vida nos pega, y ahí donde empezamos el despertar. Pero bueno, casi todos eso llegamos a ese punto. El ser Pero humano siempre llega a lo último para poder son avanzar. necesarias las crisis y las arrastradas Eh, como, la crisis es crecimiento, sí, sin crisis no se crece. es como decimos nosotros cuando en las crisis. Llegan las crisis porque estás por subir de nivel, porque estás listo para moverte del lugar en el que estás y avanzar. Exacto. Y Porque ya estás abierto exacto. y necesitas que salga nada más. Y cuando uno Y está estás abierto al abierto proceso. y está receptivo, las cosas empiezan a llegar, la ayuda llega, los mensajes llegan
empezás a tener otro tipo de percepción de la realidad. Y eso es algo muy importante y muy bonito. Y seguiste para acompañar el proceso, seguir acompañando procesos. ¿Te seguiste capacitando, haciendo más cosas? Yo ya lo sé, pero me Sí, encantaría que compartas un poquito más sobre... sí. Bueno, el chamanismo siempre me sigo capacitando porque es la parte que a mí me encanta. Sí, y el capacitarte también es ojo al piojo, estar disponible, ¿no? Porque yo, como terapeuta, también soy ser humana, ¿no? Sí. También paso procesos. Oh, También vivo con ustedes aquí, aunque exacto. ustedes no lo crean. Aunque ustedes me vean en el consultorio pasa, amor y todo, y cálida y todo, también la paso como un humano más. Eso es También, algo que me gustaría aclarar porque muchas veces las personas creen que ser espiritual es ver luz y luces de colores, ¿no? Ser espiritual es ser consciente de uno mismo, de sus procesos, de identificarlos, de de reconocerlos. aceptar que somos humanos Exacto. también. Y bueno, y saber que también cada vez que inicias un camino, ya sea de cualquier terapia que quieras estudiar, ser consciente que vas a pasar un proceso. ¿Estás listo para pasar el proceso? Por eso es que muchas veces con nuestros amigos en tribu decimos, che, mira esta portadita de maestría, ¿quieres que nos vivamos? Y el otro le contesta, cri, 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 cri. cri. Pero también aprender a respetar eso, ¿no? Que el Sí, otro todavía no está listo. Y me pasó que bueno, Ángel, mi mejor amiga, ella ya había hecho el proceso con otra terapia que sí. se llama un onboarding, que la da Juan Manuel Jordan en Buenos Aires, que terapista de la puta madre, de hostia. Te gustaría contar de qué se trata el Human Un Vortex? onboarding que es un reseteo, se trabaja con las manos también él, con la imposición de manos, que es lo que yo trabajo también, Sí. y lo que hace él es un reseteo de todas las heridas del alma, del inconsciente. La verdad que es impresionante cómo se siente la energía, Qué porque hermoso. caemos también con la imposición de manos, es como que él lo doblega el ego y limpia el alma, y es guau, es un antes y un ¿Y después. cómo te sentís después de una terapia así? Ay, al principio quiero, después cuando va llegando le digo, oh, empieza la resistencia normal del ser humano. Y decir, ¿qué me después de esto? ¿Qué es lo que voy a tener que soltar en la vida? ¿Entendés? Porque eso es algo muy que yo ya lo sé. Sí. Después de una sanación viene un soltar, pero está ese del control, ¿qué voy a soltar? ¿Qué quiero soltar? Eh, y bueno, y un onboarding fue un antes y un después porque ya iba lista a soltar todo. Que se vaya todo. Ya no quiero repetir más nada. Ya quiero ser yo. Y bueno, fui 2 veces a un onboarding este año, gracias a Dios. Hice amigas nuevas también en un onboarding, personas espectaculares, con mucha luz, otras terapistas, con las cuales me animo a dar talleres nuevos el año que Sí. viene, si Dios quiere. Así que no, la verdad que para mí un onboarding fue un antes y un después. Qué hermoso. Fue tremendo, tremendo. Y yo como terapista, en mis consultantes también lo sintieron cuando volví de cada uno onboarding. Y volví a la función y decía, a ver, ¿qué tenés en estas manos? Yo doy fe y miren que Sí, me trabajaste a distancia. sí, Eh, así ¿Y que sí. qué mensaje le darías a alguien que está atravesando un proceso de sanación o que está buscando sanar? Bien, ¿qué mensaje le doy? Que no existe el tiempo perfecto para sanar, que deje de esperar a que llegue ese tiempo, que, que escuche más, porque seguramente Dios está hablándole a través de ese mejor amigo, de esa mamá, de ese familiar o de ese desconocido. Le está hablando y le está diciendo entrega todo lo que ya no tenés que cargar, que ya está cansado esa persona de cargar, de guardar,
que tiene que hablar, que tiene que liberar su verdad y que su verdad no lastima a nada, sino que sana y libera. Qué hermoso mensaje. Gracias por compartirlo. Bien, y es Y algo muy importante porque es lo que vos hablas en tu programa. sí, que es ¿Sí? animarse a sanar, animarse a pedir ayuda, a escuchar a uno mismo, a silenciar las voces que hay afuera y a conectar más con esto. Este es nuestro Ujú. verdadero motor, lo que nos guía y lo que nos energiza todo el cuerpo. Eh, hace poco, hace unos días, fue tu retiro de las mujeres de empoderamiento y liberación. ¿Te gustaría contar un poquito de cómo fue eso? Ajá, bueno, hace poco, hace una, no hace ni una Días. semana. Fue mi último hijo de este año, Sí, porque cada taller que yo preparo son mis hijos. ¿Por qué? Porque los creo desde todo el amor, desde todo mi proceso de sanación. Y este fue muy particular porque me marcó muy interiormente. Se llamó el renacer femenino y es algo que lo trabajé todo el año en mí, en terapia. Esto de que todas las mujeres decimos que somos femeninas y trabajamos con el feminismo activo y que pin, que pam. Y no abrazamos nuestro femenino. Tenemos un patrón dentro de nuestro útero heredado a través de las memorias de nuestras ancestras que es masculino. sí, Venimos de una era masculina, en donde tenemos abuelas machistas, mamás machistas, y eso también somos nosotras. Entonces, sanar ese masculino activo, ponerlo abajo, ese masculino activo es la supervivencia. Ese masculino es el quiero controlar que las cosas sean como yo quiero. Ese masculino activo es el no confío, él tiene que ser como yo quiero. ¿M? Y nos lleva a vincularnos de un lado más tóxico y nocivo para nosotros mismos, no nos conecta con nuestro bienestar, a nosotras como mujeres, ¿no? sí, Con la abundancia. No tenemos una buena relación con la abundancia, nos enfermamos, nosotras las mujeres, de temas del útero, de los ovarios, de las mamas. ¿Por qué? Porque nuestra energía en nuestro cuerpito que es femenino está haciendo una energía de hombre, no de mujer. exacto. ¿Bien? Entonces es importante sanar esto. ¿Para qué? Para también atraer el compañero disponible, atraer la pareja disponible, atraer ese empleo que vos amás, con el que no te cansás de hacer, que no es que me levanto, tengo que ir a trabajar, no, me levanto, tengo que ir a trabajar, voy Sí, feliz, contento, ¿entendés? Para atraer, porque la feminidad es tan importante, porque es la creación, es la exacto. abundancia, es el placer, es la vida, es la expansión. Y todos tenemos energía femenina y energía masculina. Es Claro, aprender porque a... venimos de un útero, o sea, Claro, vos como hombre venís de un útero y tenés tu lado izquierdo es mamá y tu lado derecho es papá. es papá. ¿Mm? Es aprender Entonces, a... siempre tenemos que eh, sanar el yin y el yang, es aprender a equilibrar estas equilibrar. energías. Aprender a equilibrar y el hombre a reconocer que también es sensible, a aceptar la sensibilidad, a aceptar también la energía creadora que hay en nosotros, porque también tenemos esa energía de crear. Y la mujer, Exacto. Y esa es la abundancia del hombre. exacto, es sanar a mamá y también a sanar a papá, es integrar todo lo que somos y lo que tenemos. Al margen que hayan tenido una infancia súper difícil, porque no todas las infancias son color de rosas, eh, de decir sanar no significa amar a mamá y a papá a pesar de haber hecho heridas súper graves. Amar es aprender a disculpar y decir yo me amo, me elijo y también te amo y te elijo, pero sé que si vuelvo a vincularme con vos me lastimás, entonces elijo quedarme de acá y vos de allá. Eso es Exacto. sanar. Y ahí liberamos todo lo que nos bloquea en lo laboral, en lo vincular, en lo familiar, liberamos karmas Exacto. que son innecesarios de llevarlos. Es empezar a poner límites sanos
y empezar a hacernos responsables de nuestra vida, conectar con lo que somos, con lo femenino, con lo masculino. La vida es más fácil así. Exacto, No a es complicada. integrar todo, porque no hay que huir de nada ni escapar de nada. Ahora me encantaría que pasemos a unas preguntitas sorpresas que tengo, creadas para mi Bueno, habichuli de mi caja sorpresa cubana. Bueno, vamos a comenzar con la primera. Vamos a darle un poquito de suspenso. A ver. La primera pregunta dice, ¿qué partes de ti sientes que hoy están más viva que nunca? mi alma, mi alma y mi conciencia. Qué Hoy hermoso. trato de habitar siempre el presente y de aprender a vivir cada día que me levanto y de disfrutar la vida, de disfrutar del habitar el levantarme con gratitud, ser más consciente de cómo me vinculo, de si me estoy vinculando desde mi lado, desde mi niño, desde mi herido, me estoy vinculando desde mi conciencia. Exacto. Y así uno vive más tranquilo y conecta con el Con momento la paz, presente, con la vida paz. y bienestar. Exacto. Porque cuando uno no necesitas estar pensando ni divagando en la mente, no, necesitas estar acá, en este momento presente. Exacto, agradeciendo ese momento. Porque el momento, y repetir esta frase que es muy importante, todo es perfecto, todo está bien. Exactamente. Vamos con una más. A ver, a ver. Esta pregunta dice, ¿hay algo en la vida que te enseñó sin palabras? ¿Qué fue? Algo que me dejó sin palabras. Algo en la vida que te enseñó, pero sin palabras, sino que te enseñó lecciones sin decirte Sí, nada. la pérdida de mi hermano. Eso me enseñó a cambiar todo. Y que ¿Cuál, quede muda. ¿Cuál sentí que fue la mayor enseñanza que te dejó eso? Que no estaba viviendo. Que no era yo. Que era todo lo que los demás querían, menos lo que yo quería. Que no vivía, que padecía. No vivía. Era un calvario. Es Fue tu liberación. mi liberación. Vamos con la última. A ver. Ay, los doblé, parece. Dice, ¿qué agradeces hoy en silencio sin necesidad de explicarlo? El día a día. Hoy agradezco porque me levanto, porque tengo un techo, porque tengo pan sobre mi mesa, porque tengo salud, lo tengo a mi mamá y a mi papá conmigo. Sano. Qué hermoso. Gracias. Eso agradezco en silencio todos los días que me levanto. Y es que eso es muy importante agradecer porque la gratitud es un sentimiento que nos eleva y que nos hace darnos cuenta de lo bendecidos que somos. Por todo, por lo bueno, por lo malo, por todo hay que agradecer porque lo que nos llega es lo que nos tiene que llegar para evolucionar o para lo que sea que tengamos que hacer. Eh, este año 2025 fue un año de muchos cambios para todo el mundo, fue el año de El la año número serpiente, 9. el año de la serpiente, un año de muchos finales, Yo soy serpiente. la Así que serpiente. juegue. Te deslizaste completa. Ahora se viene un año, el 2026, que es un año número uno para la creación. ¿Qué mensajes te gustaría dejarle a la audiencia que nos está escuchando ahora? Mensaje a la nueva audiencia que este 31 a las 12, a las 0 horas, en vez de brindar y hacer el chinchín en 3D, nos pare, nos miremos a la cara todos, demos las gracias porque estamos todos acá, también agradezcamos por los que ya no estamos eh, y nos comprometamos con nosotros mismos a ser un poquito mejor cada día.
un poco mejor de lo que ya somos. Nos comprometamos con nosotros mismos, a ser más bondadosos, a ser más empáticos, a no quedarnos con nada pendiente, a disculparnos. Y empezamos a habitar más el presente. Nos conectemos más con el espíritu, con Dios, con la fe. Es lo que nos salva. Dios es la gran salvación del padecimiento, porque le entrego todo a Él, lo que no está en mi control. Gracias por ese hermoso mensajito. Gracias por estar presente hoy. Sabes todo lo que te amo y lo que te agradezco. Haberme acompañado en mis procesos y seguir estando a mi lado por ser mi hermana. Gracias porque tu voz también despierta la mía. ¿Querés dejarle algún mensajito ya para finalizar a nuestros oyentes? Mi mensaje es que les mando un abrazo grande, grande de luz. Y bueno, espero que los que hayan estado del otro lado en este momento escuchándonos resuenen, se animen a sanar. Seguramente va a haber resistencias, como yo también les he contado que cada vez que voy en proceso también tengo resistencia. Pero es normal, así nos pasa. Hay que seguir, hay que sanar, hay que liberar, porque después de esa crisis viene la calma, La calma. la relajación. Así que bueno, gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Gracias, mi Abichulis. Que sea una bendecida semana para todos y un próspero año nuevo. Muchas bendiciones y mucho amor. Un beso. Gracias. Abrazo y beso para todos. Gracias, gracias, gracias desde el otro lado.